orden público 2. Durante esta conexión, pues la intención es darle un repaso al aula virtual de lo que es esta materia de orden público 2. Viene siendo una consecución de lo que vimos en orden público 1. Dentro del orden público 2 se trata de desarrollar las características, el entorno, las regulaciones que tienen las entidades nacionales, es decir, los estados, como personas jurídicas independientes, con soberanía, derechos, características individuales, marcos jurídicos propios, en el desenvolvimiento que tienen cada uno de ellos y las interrelaciones que tienen estos estados, estas naciones, que tienen estas personas jurídicas que, como voy diciéndoles, se interrelacionan entre sí en ese concierto internacional. Así como debe existir un orden público interno, así como ese orden público interno viene a ser ese marco jurídico, esa fuerza que tiene el Estado a través de su gobierno, a través de su cuerpo armado, para poder garantizar ese orden, esa paz, ese cumplimiento de la norma, esa seguridad jurídica, ese Estado de Derecho y por ende la justicia, y como consecuencia trae el bien común, pues necesitamos que exista un orden público supranacional, que no es otra cosa sino que los diferentes acuerdos, las diferentes sesiones que hacen estos estados internacionales o estos estados-nación o estas repúblicas o estas confederaciones o estas federaciones, en fin, estas personas jurídicas que representan una nación y que se interrelacionan entre sí. Eh, Dentro de cada uno de los países, al momento de desenvolverse dentro de ese entorno geopolítico, dentro de ese entorno geográfico, dentro de su posición política, económica y geográfica, dentro de esta bolita que llamamos tierra, pues debe existir unas reglas anteriores que permitan regular el desenvolvimiento de situaciones que van desde la seguridad y defensa de la nación, incluida lo que es su soberanía, sus fronteras, sus relaciones limítrofes, pasando por las interrelaciones económicas que puedan tener estas naciones. Entonces aquí venimos a hablar de situaciones de orden público que vienen a determinar cuáles son esas fronteras y a partir de qué frontera pues yo puedo pechar, puedo establecer tributos para la recolección de recursos de manera interna. También se tiene que regular desde el punto de vista económico todo lo que tiene que ver con el intercambio comercial, cómo va a ser esa compra, venta y distribución de bienes y servicios dentro de cada uno de los países y al momento de que esos países pues tienen interrelación entre sí, cómo es la situación de puertos y aeropuertos, cómo se va a regular la aeronáutica civil, la aeronáutica comercial, cómo vamos a tener regulaciones desde el punto de vista, como les decía, de la seguridad y defensa en cuanto a la protección del espacio aéreo, del espacio marítimo, del espacio territorial, cómo van a ser nuestras interrelaciones diplomáticas, cómo nos ponemos de acuerdo para yo aceptar nacionales de otro país distinto al mío, cuál va a ser mi régimen de entrada para el país con los nacionales de otro estado. ¿Cómo nos vamos a poner de acuerdo para la explotación, por ejemplo, económica de determinados territorios que pudiesen ser contiguos o cercanos? ¿O cómo podemos nosotros ceder desde un punto de vista soberano cierta parte o ciertas ventajas que podemos tener sobre la explotación de diferentes minerales, por ejemplo? Todas estas situaciones vienen a ser reguladas para brindar esa estabilidad geoeconómica, geopolítica y generar esa paz anhelada dentro de determinadas zonas. Por eso la existencia de diferentes órganos supranacionales que no son otra cosa sino el resultado de convenios que a su vez son el resultado de situaciones y errores que ha vivido la humanidad y que sin duda alguna nosotros como seres humanos hemos llegado a la conclusión, a los golpes, con experiencias nefastas y vergonzosas para nosotros como seres humanos, de la necesidad de poder regular el comportamiento en situaciones en donde los estados ven confrontados sus intereses.
Dentro de este marco podemos incluso hablar de que en situaciones tan extremas como una guerra, ¿sí? Existen reglas. Eso de que en el amor y en la guerra todo se vale, bueno, yo estoy seguro que por allí muchos de nosotros dirán, no, en el amor no se vale todo y en la guerra tampoco. Existen regulaciones de los organismos supranacionales que a su vez han sido convenios y acuerdos que han suscrito la mayoría de países a nivel mundial, en los cuales se limita el uso de determinado tipo de armas. Por ejemplo, armas de guerra en las cuales se aplica el gas mostaza, pues, una prohibición que no se encuentra. Algunas armas biológicas también están prohibidas según los acuerdos de estos organismos supranacionales. Y no es otra cosa sino generar protección dentro de la humanidad en sí misma. Existen situaciones que son reguladas por estos acuerdos como la aceptación de las cartas diplomáticas, de los pasaportes, las restricciones que pudiesen tener cada uno de los ciudadanos al momento de ingresar a los estados. Por ejemplo, recientemente en la historia, pues Venezuela o el pasaporte venezolano era uno de los más fuertes que podíamos conseguir y pues en los últimos años, dentro de lo que son las decisiones de cada uno de los estados, pues se han generado situaciones que han hecho que el pasaporte venezolano pues no tenga el mismo peso que tenía antes y ahora a nosotros como venezolanos se nos exigen visa en países donde no existía ni siquiera esa figura, donde nosotros ingresábamos sin la necesidad de tener una visa, caso Panamá, por nombrar uno de ellos, caso Chile, por nombrar otro de América Latina. Entonces, Aruba, son situaciones que vienen a partir desde el orden interno generarse situaciones que afectan el orden público internacional y que de una u otra manera pues vienen a tratar de generar ese equilibrio y esa estabilidad necesaria, ya no tan solo entre ciudadanos, ya no tan solo entre seres humanos directamente, sino esa estabilidad que debe existir en determinadas regiones del mundo reguladas por un marco jurídico superior que limite, que tenga un marco de protocolo a seguir en cuanto a lo que es la persona jurídica Estado y el desarrollo de sus actividades dentro del entorno. Bien, ya a efectos más específicos de la materia, pues quiero compartir con ustedes para que al momento de que lo vean, pues vamos a revisar lo que es el aula virtual. Dentro del aula virtual vamos a dejar las reglas claras desde un principio. Eh, por allí quiero ponerme en contacto con algunos de los participantes, pero es muy importante que cumplamos el plan de evaluación. ¿Ok? A pesar de que se acerca diciembre, pues ya San Nicolás pasó. Entonces vamos a comprometernos con lo que son estos estudios de cuarto nivel y de posgrado. ¿Ok? Dentro del plan de evaluación es totalmente sencillo. Realmente lo que siempre se busca es el compromiso del participante y que se haga así. Por ejemplo, el 30% de la evaluación está asignada para la charla virtual que vamos a tener el día de hoy a través de una evaluación diagnóstica. Pero como no hay conectados dentro del horario, pues es muy bueno que esta estrategia cambie. ¿Ok? Entonces, dentro del aula virtual van a conseguir un espacio que es un foro donde vamos a desarrollar una pregunta que conseguimos allí y eso va a ser el 30%. Ya vamos a revisar cada uno de los espacios donde está esto. En el módulo 2, que tiene como fecha tope de entrega dentro de 10 días, serán las clasificaciones del orden público internacional. Para desarrollar estas clasificaciones del orden público internacional, es bueno que se hable del orden público internacional, el orden público interno, el orden público absoluto y el orden público relativo. Esto se tiene que presentar en un material PDF. Aquí tenemos los criterios de evaluación, como aportes personales, análisis reflexivos, contrastes entre el deber ser y el ser, respaldo a las preferencias y fundamentos de lo que es la presentación, dominio del tema, la creatividad, la presentación gráfica y la calidad de la presentación. Bien, dentro de lo que es la última evaluación y realmente la que tiene mayor porcentaje y mayor representación dentro de lo que es la nota,
Para el 30 de septiembre vamos a tener una exposición virtual, tiene un peso del 40% y esa exposición tiene que versar sobre el ciudadano, el Estado y el orden público internacional. Si se fijan, son tres elementos: el ciudadano, el Estado y el orden público internacional. Se graban haciendo la exposición, la suben a YouTube, pegan el enlace en un archivo de Word y suben el archivo de Word directamente a la plataforma. Aquí están los criterios de evaluación: dominio del tema, preparación de la exposición, herramientas de apoyo y su uso eficaz, presentación personal, seguridad de expresión verbal y corporal, aportes personales y análisis reflexivos con el contraste entre el deber ser y el ser, la calidad de la exposición, el respaldo a las referencias y fundamentos de lo que es la presentación. Este es el plan de evaluación. Si revisan ustedes, son tres actividades supremamente sencillas si estamos hablando de un programa. Muy bien. Aquí vamos a conseguir dentro del primer elemento un espacio que dice pregunta generadora. Al ustedes ingresar, se van a dar cuenta que es un foro. Dentro de este foro dice: ¿es la soberanía una limitante al orden público internacional? Vamos a tener que desarrollar, para poder contestar a esta pregunta en 2 párrafos, tener que investigar sobre qué es la soberanía y sobre el orden público internacional. ¿Cómo esta soberanía puede limitar o no, según su criterio, el orden público internacional? Y por otra parte, ¿cómo puede el ciudadano influir en el orden público internacional? Esa es la segunda parte. Y pues como les digo, esto va a ser la primera evaluación, 30% la participación directa en el foro. Ok, vamos a tener aquí el segundo espacio para poder cargar las actividades. Dentro de este espacio vamos a tener las clasificaciones del orden público internacional. Aquí solamente tienen que hacer clic sobre este espacio fucsia, magenta de Vía México, con ese acento de Discovery Kids, ¿ok? Y allí vamos a hacer la entrega, que debemos hacerla antes del 20 de septiembre. Y finalmente, en este espacio que dice producto, vamos a tener la posibilidad de hacer la entrega de la exposición, 40%, cuyo tema es el ciudadano, el Estado y el orden público internacional. Bien, de esta manera pues está presentada la asignatura. Tenemos por allí lo que son el plan de evaluación, los espacios para cargar la asignatura. Cualquier comunicación la podemos hacer por la mensajería interna o podemos dirigirnos aquí al foro y a partir de allí, donde tienen el mensaje de bienvenida, pues podemos comunicarnos directamente con el profesor. También lo podemos hacer a través del canal de WhatsApp, a través del grupo de WhatsApp que se maneja con el equipo. Y si tienen una duda más puntual, mucho más personal, mucho más directa, pues lo pueden hacer directamente a mi número de WhatsApp. Yo soy Jordi Sánchez, voy a ser su facilitador durante lo que será esta asignatura de Orden Público Internacional 2. Estoy a su total disposición para cualquier duda o orientación que necesiten relacionado con la materia. Para mí siempre es un placer compartir estos espacios académicos, tecnoformativos, y más aún si estamos dentro del Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado, IESIP, Ventanas al Conocimiento. Nos vemos en una próxima oportunidad.